Ser madre es la mayor bendición para una mujer. Sin embargo, no todas piensan igual. Hay mujeres que rechazan el regalo más hermoso de la vida. Conozca estas historias en Detrás de los Hechos. El aborto ha sido un tema que ha estado presente en todas las épocas de la existencia humana, adquiriendo gran importancia tanto por sus implicaciones como por las diferentes posturas que existen frente a él. A través de la historia, muchas han sido las opiniones que surgieron en torno al tema. Algunas corrientes piensan que es permisivo, mientras que otras opinan que es inadmisible. Y tal disyunción generalmente gira en torno a una interrogante. ¿Se debe considerar un verdadero ser humano a la célula que se encuentra en el seno materno? En estos tiempos, y sobre todo en la mayoría de los países subdesarrollados, el aborto es considerado un problema. Según la Organización Mundial de la Salud, es un dilema social que aumenta cada vez más, estimándose alrededor de 600,000 muertes maternas ocurren debido a esta práctica, de las cuales 90% ocurren en naciones tercermundistas. El aborto en sí es la pérdida del producto de la concepción antes de las 20 semanas según la Organización Mundial de la Salud. Y existen varias clasificaciones. Esa que tú me hablas es el terapéutico y el provocado. El terapéutico es aquel que se realiza en aquella mujer donde se pone en peligro la vida de la madre, ¿ok? Donde dejar evolucionar el producto de la concepción puede traer como consecuencia la muerte de la madre y por consecuencia la muerte del feto. Y el aborto provocado es aquel, como la palabra lo dice, donde no interviene la mano del médico, sino donde interviene la mano de cualquier persona, llámese la misma paciente o algún personal que esté adscrito al medio de salud, pero que en realidad no es un profesional. Aunque se han visto casos de profesionales, no en nuestro medio, que practican ese tipo de abortos, ¿no? Pero allí, cuando es realizado en manos inexpertas, se pone en peligro la vida de la paciente. Las implicaciones psicológicas pueden comenzar desde sentimientos de culpa, atraviesan por un proceso de duelo que va acompañado de tristeza, de llanto, porque se genera la sensación de pérdida. Y pues por supuesto cuando es voluntario puede aparecer también la culpa en la mamá o en los padres, sea cual sea el caso, puede aparecer la culpa y en muchas oportunidades pues aparece también algún tipo de emociones hostiles, amargura, ya después de haber tomado la decisión de interrumpir el embarazo. Entonces, independientemente de las causas, cualquier interrupción del embarazo pues puede generar consecuencias y afecciones desde el punto de vista psicológico. Puede ser considerado algo ético, moral y hasta legal, pero también puede constituir un inconveniente en el sistema de salud pública, puesto que las maniobras abortivas ejercidas por estas madres generalmente son precarias y sin control de las medidas higiénicas, lo que conlleva a un aumento de la mortalidad materna. Es entonces un asunto polémico que ha generado diversos puntos de vista, dependiendo del modo de pensar, si es una disminución de los valores o un deterioro de la vida humana. No puede ser bien visto por la población que alguien incurra en este tipo de acciones irregulares. Por lo tanto, invitamos a que asuman con responsabilidad lo que se requiere, y evitemos en lo posible caer en estas situaciones tan nefastas, tan tristes y con tantas consecuencias sociales. Quienes apoyan el aborto afirman que cada quien tiene control sobre su cuerpo. Sin embargo, existen quienes tienen otras posturas. Al regreso conoceremos esas opiniones. Los contextos de ilegalidad y penalización del aborto exponen a las mujeres a ciertos riesgos.
que se incrementan cuando las condiciones en las que tienen lugar la práctica no son las adecuadas, cuando las mujeres carecen de apoyo social o cuando no disponen de recursos e información confiable y de calidad para la toma de esa decisión. Babies want to get born. All babies want to get born. All babies want to get born. Your baby probably has a beating heart, you know. It can feel pain. And it has fingernails. Fingernails? Really? Pienso que es una situación para lo cual no nos preparamos, por lo menos hablando en el diseño original de la vida, ¿no? Nacemos con un propósito, tenemos un sentido en la vida y bueno, a la hora de recibir la noticia de un embarazo no es lo ideal, ni es ni siquiera lo social, lo legalmente avalado, interrumpir el embarazo. Sin embargo, pienso que es una condición pues, para lo cual ni socialmente ni culturalmente hemos sido preparados y pues no es algo para lo cual pueda existir algún tipo de entrenamiento o preparación, al menos que por razones médicas, por razones clínicas sea necesario interrumpir el embarazo y pues se pueda generar un acompañamiento psicológico a esa mamá para, bueno, prepararla. Que sin embargo esa preparación no quiere decir que no va a experimentar algún tipo de afección, sino que bueno, se puede canalizar y manejar de otra forma. A pesar de estas condiciones restrictivas, las damas acuden al aborto cuando afrontan un embarazo que no desean o no pueden continuar, siendo pocos los países donde se dispone de legislaciones que protegen el derecho de las mujeres a decidir qué hacer con esa criatura que llevan en su vientre. Hay otros casos más tristes aún, ¿no? Donde se han registrado el hallazgo de fetos ya muertos, pues, el abandono de niños que no han tenido la suerte de sobrevivir y han fallecido. Estos son hechos de infanticidio que son tratados porque ya el solo hecho de respirar, de tener la condición de vida, ya esto lo hace objeto de una acción penal, o sea, la hacen sujeto de acciones penales. Entonces, aún siendo menores o siendo mayores los que incurren en este tipo de hechos, por supuesto, nuestro Código Penal establece sanciones y un procedimiento que está plenamente establecido en el Código Orgánico Procesal Penal para las personas. Se trata de un homicidio, en este caso cometido sobre la persona de un niño, de un recién nacido o de una persona que acaba de nacer. Venezuela es una de las naciones donde es penada la práctica del aborto, tal como es expresado en el Código Penal venezolano, específicamente en los artículos 432 y 433, donde se reza las penas que pueden sufrir las féminas que apliquen tal obra. Aborto es un delito que está tipificado principalmente en el Código Penal, en el artículo 432. No ha cambiado mucho las disposiciones legales, obviamente, desde el 61, en cuanto a la pena que consagra el delito del aborto. No obstante, a pesar de existir jurisprudencia con respecto a la realización y penalidad de esta actividad, han sido prácticamente eludida por la Cámara Nacional. En tal sentido, el Estado se encuentra en absoluto silencio, siendo este tema muchas veces ignorado en las discusiones y la agenda política. Considero que sí existen vacíos. De hecho, en la universidad los muchachos siempre hacían ensayos sobre este tipo de temas porque ellos consideraban muy fuerte el tema del aborto y las sanciones que llevan consigo son efímeras, o sea, son muy bajas. Pero habría que estructurar no solamente el Código Penal, sino nuestra norma general para poder encuadrar este tipo de conducta. Asumimos el aborto como un delito en todas sus severidades o simplemente tenemos que acudir ya al llamado de la ONU en cuanto a despenalizar el delito o regularlo bajo ciertas circunstancias. ¿Okay? Porque no es despenalizarlo y que quede sin sanciones, no, simplemente es regular bajo qué circunstancias puede aceptarse la práctica del aborto. Generalmente cuando se vaya al proceso judicial como tal, las autoridades determinan las condiciones psicológicas y las condiciones para el sostenimiento de los niños, o sea, si están en capacidad
de poder atender a la criatura. En algunos casos también, no propiamente los padres, pero sí de repente un pariente cercano, la abuela, un tío, de quien se constate que pueda tener esas condiciones, también se le otorgan las medidas para el resguardo de la criatura, sin que estos pierdan su condición como figura paterna o materna, o sea, los propios padres, pues los padres naturales, los padres biológicos de esta criatura. En los últimos días han salido a la luz pública casos de recién nacidos que han sido abandonados por sus progenitores. Yo pienso que las mujeres que deciden tomar esta decisión por cualquier motivo en su vida, bien sea por alguna situación económica o porque no sea deseado, no es una decisión que nosotras debamos tomar porque, o sea, Dios nos ha permitido la oportunidad de ser madres y hay muchas mujeres que no pueden procrear un hijo y que están buscando las maneras de tener esta posibilidad de tener un hijo y no la tienen. Entonces pienso yo que tú como mujer no tenemos el derecho de quitarle la vida a un ser humano. La verdad que no estoy de acuerdo, cuídense. Ahorita está la cosa demasiado fuerte para pensar en tener relaciones y para más adelante o futura abortar no vale la pena. De verdad que eso es una bendición muy grande que Dios nos da a nosotros y que hay que aprovecharle. En el caso de las personas que últimamente han habido casos muy sonados donde han abandonado a los niños de escasos días de nacidos a las puertas de casa. ¿Qué opinas sobre eso? Que son unos degenerados, pero que al menos lo dejan en la puerta de una casa, porque hay otros que los botan en un pipote. Al menos se les puede perdonar eso. Más nada. Las causas que conlleva a las mujeres a abandonar a los recién nacidos se debe en parte a embarazos no deseados ni planeados. También repercute en este fenómeno social la salud mental y emocional de las féminas, pues en muchas ocasiones la soltería de las madres las lleva a enfrentar la maternidad a solas, sintiendo aún más el peso de las presiones económicas y sociales. Estas presiones generalmente buscan ser liberadas mediante un aborto temprano o el abandono del neonato. En Las Margaritas pasó que, fue alertada por la comunidad una comisión de policarirubana, la cual fue hasta el sitio y pudo constatar una criatura, pues, que estaba en situación de abandono. Ya dimos con la persona y algunos parientes de esta persona también. ¿Fue abandonado por su madre? Sí, fue abandonado por la madre. Manifestaba esta, pues, que siendo hijo de dos muchachos muy jóvenes, no tenían los medios para proveerle para su mantenimiento, para su sostenimiento, y por esa razón fue que tomaron esa determinación. Hay otros casos más tristes aún, ¿no?, donde se han registrado el hallazgo de fetos ya muertos, pues, el abandono de niños que no han tenido la suerte de sobrevivir y han fallecido. Estos son hechos de infanticidio que son tratados porque ya el solo hecho de respirar, de tener la condición de vida, ya esto lo hace objeto de una acción penal. Ya cuando llega a un periodo de término y lo abandona o lo deja en algún lugar, existen responsabilidades tal cual las que establece la ley, pero depende. Si el bebé está vivo, lo que se hace es ubicar al responsable, al padre, al abuelo, para dejarlo en custodia de ellos, y se le abre un procedimiento a la madre. En este caso puede ser por abandono de un infante, pero no por el delito de aborto, si el bebé está vivo, ¿ok? ¿Qué es lo preocupante? Que se encuentran niños en veredas, en calles, que hasta sacan los perros de los basureros, que no es el procedimiento, y eso lleva a cabo la clandestinidad, que no solamente pone en riesgo la vida de la madre, la vida del infante, por supuesto, al acudir a esos medios violentos, sino también la vida de la madre. ¿Cuántas mujeres no mueren al año? De hecho, nosotros tenemos la cifra de embarazo infantil más grande de toda la región, producto de que tampoco existen anticonceptivos, no hay fácil acceso a los adolescentes, a los jóvenes, para que puedan usar métodos de protección, anticonceptivo,
preservativo, que antes era muchísimo más fácil la obtención. Bueno, al mes, como te digo, se ven como de 15 a 20 niñas, pero ahí se hace la prueba con su consentimiento de representante. Ahí no hacemos pues de las pruebas si no va un representante. Te digo de 14 años, porque han ido de 14, de 15, lo máximo de hasta 15, 16, que son los que son las que van. ¿Y los Ya que salen para positivos? bueno, ahí imagínate, tiene que con el consentimiento del padre que Y un sea positivo. aproximado de esas 20 menores de edad que se presentan con consentimiento de sus papás a hacerse los exámenes, alrededor de cuántos salen positivos de esos exámenes. Sí, alrededor de 15 más o menos, sí, que salen positivos. Y son estudianticas, imagínate, de primer año, de segundo año, que son los que van. Y algunos van sin el consentimiento de los padres, pero nosotros no permitimos, pues no se lo hacemos, porque eso es algo ilegal. Este sonido puede parecernos familiar. Para muchas mujeres es alegría, pero para otras es considerado una simple carga. En la actualidad, muchas mujeres recurren al aborto e incluso cuando eso significa violar la ley. De hecho, no existe relación determinante entre su estatus legal y la frecuencia con la que ésta se lleva a cabo. La mejor forma de reducir el número de abortos no es prohibiéndolo, sino ayudando primero a las mujeres a evitar embarazos no planificados, pues en el mundo, en vías de desarrollo, hay 222 millones de mujeres que desean evitar un embarazo, pero no están utilizando un método anticonceptivo moderno. Hoy en día existe una gran gama de anticonceptivos. Tenemos anticonceptivos orales. Hay un anticonceptivo para cada paciente, ¿ok? Lo ideal no es prescribir a la paciente cualquier tipo, sino primero hacerse un chequeo. Y es el médico quien le debería indicar el tipo de anticonceptivo adecuado a ella. En el mercado mundial existen novedosos anticonceptivos. Lamentablemente ahorita no los disponemos, pero existen, ¿ok? Y en nuestro hospital, en el Hospital Dr. Rafael Calle Sierra, tenemos a la disposición dispositivos intrauterinos, ¿verdad? Para aquella mujer que no desea un embarazo, ¿ok? Antes de que llegue a un tipo de esto, a practicarse un aborto. Pues para muchas mujeres, los servicios y métodos anticonceptivos que están a su disposición son limitados y no se ajustan a sus necesidades, mientras que otras ni siquiera tienen acceso a servicios de planificación familiar y algunas necesitan más autonomía para tomar sus propias decisiones relacionadas con la maternidad. Antes se decía que el dispositivo intrauterino no era para las mujeres que no tenían hijos y la Organización Mundial de la Salud lo contraindicaba. Hoy en día no, debido a la alta incidencia de embarazos en adolescentes, que de allí es donde vienen todos estos problemas de abortos provocados. Son muchachas que vienen de una mala base familiar, ¿verdad? No están orientadas y entonces se practican un aborto. En estos casos, por eso la Organización Mundial de la Salud decidió que el dispositivo intrauterino, llámese té de cobre, lo puede recibir aun cuando no tenga embarazo. La idea es prevención de embarazos en adolescentes. Si las necesidades en planificación familiar de estas mujeres se satisfacieran, los resultados serían espectaculares. El número anual de embarazos no planificados se reduciría y habría menos aborto cada año, lo cual podría salvar la vida de miles de mujeres. Penalizar el aborto no impide que éste se lleve a cabo, pero sí conduce a que se lleve a la clandestinidad y muchas mujeres aún tratan de practicarse el aborto ellas mismas. Pero nuestra legislación debería adaptarse un poquito más al periodo de gestación, el tiempo donde se puede permitir a la mujer de alguna manera segura practicar este tipo de métodos, no esperar a un término mayor que pueda poner en riesgo la vida de las personas. Aquí han muerto adolescentes, niñas, 10, 11, 12 años en hospitales por este tipo de prácticas, porque tampoco está regulado en la ley o establecido por carácter religioso, porque a pesar de que nosotros, en comparación con otros países de América Latina, ejemplo, el caso de México,
México, ya hasta Cuba, ellos legalizaron el aborto bajo ciertas circunstancias. Nosotros, igual que otros países, podemos regularlo si es únicamente pone en peligro la vida de la mujer. Colombia, Bolivia, ellos todavía permiten el aborto si vienen malformaciones, si existe algún tipo de violación, incesto, que realmente una mujer no pueda sentir apego por ese embarazo. Si hablamos de un embarazo que viene producto de una violación, un secuestro, incesto del padre o el hermano, no creo que la madre tenga apego suficiente a ese embarazo. A esas madres les diría que apelen a una fortaleza y a una fuerza interior que habita dentro de cada uno y que viene además respaldada por la fe, para que, bueno, independientemente de las condiciones económicas, de las condiciones sociales que puedan vivir, puedan asumir responsablemente la llegada de ese bebé, pues así como asumieron responsablemente también concebirlo de forma no planificada. Y yo creo que apuntaría más bien en un mensaje general a la prevención, a que como sociedad nos preparemos y nos equipemos de herramientas para planificar con la constitución de una familia, la llegada de un bebé. Es fundamental que aquellas mujeres que lo necesitan merezcan un tratamiento médico después de un aborto inseguro, pero esto es solamente el primer paso, ya que en todos los países, incluso en aquellos donde están los niveles más altos de uso de anticonceptivos, existe la necesidad del aborto. Por lo que es de gran importancia poder tomar su propia decisión sobre si se quiere tener un hijo y cuándo hacerlo, sin tener que poner la salud y la vida en peligro. La condición humana nos enseña a respetar el modo de pensar de cada quien. Cada sujeto está en libertad de defender sus argumentos. Depende entonces de cada persona el considerar el aborto como una salida o simplemente tildarlo como un atentado contra la vida humana. Yo soy María Ángela García y esto fue otra entrega de Detrás de los Hechos.